Muy buenas, hoy os traigo una pieza de Aitor al canal. Se trata de el modelo Alligator, que tiene el número de referencia 16004. Tiene un peso de 203 gramos y un precio aproximado de unos 70 euros. Es una pieza que pertenece a la línea verde o serie verde de Aitor, con una medida cerrada de 10,3 centímetros. Si abrimos su hoja de corte, nos vamos hasta los 18,4 centímetros, de los cuales 8,1 son de hoja y de esos 8,1, 7,5 son de filo útil. Si abrimos el uso del alicate, ese alicate va a sobresalir 5,1 centímetros de los mangos. En cuanto a las cachas, están realizadas en plástico verde, en este caso creo que es ABS verde. Son unas piezas que con el paso del tiempo esas cachas de plástico verde suelen rajarse. Actualmente están disponibles en plástico ABS combinado con goma, con una combinación de colores que habitualmente es color, creo que es gris e inserciones de goma azul, rojo con inserciones de goma negra, verde con inserciones de goma negra y naranja con inserciones de goma negra. En este caso, las piezas antiguas sí que es cierto que han pasado por varios tipos de plástico en las cachas y hay modelos que a mí se me han rajado sin usarlas, dejándolas simplemente en un cajón, ir a cogerlas y que se deshiciese un trozo de la cacha, y en otras pues han aguantado bastante mejor. Yo creo que depende de las partidas de esos mangos que compraba Aitor. Si os fijáis, tiene un liner de acero detrás de esa cacha, es decir, aunque no se vea aparentemente, desde fuera está calado y metido dentro de esa cacha, y lo veis. Y el resto de los liners también son de acero. Eso hace que el peso se vaya hasta los 203 gramos. Tiene una anilla para fiador y tiene todos los usos con apertura mediante uñeros, excepto el alicate, que se puede extraer con un solo dedo, que os enseñaré ahora cómo se puede abrir. Vamos a ir abriendo todos los usos, excepto el alicate, que lo voy a dejar para el final. Vamos a empezar con el abrelatas, que es un abrelatas pues típico de Aitor, de esta línea, con el filo un tanto romo, pero que tiene una buena punta y a la hora de clavar en la lata no hay problemas con él. En cuanto al otro uso que vamos a ver en la misma línea, es una combinación de destornillador plano con un bisel a una sola cara, que es esta de aquí, un abrebotellas y un agujero que según las instrucciones es para doblar alambre. La hoja de corte, que está realizada en acero 420 MOVA, tiene una dureza de entre 55 y 58 HRC, un grosor de 2,8 milímetros en su parte más ancha, un vaciado plano y un acabado pulido, que es un pulido industrial. A ver si os lo puedo enseñar, que si os fijáis, a ver, en este lado se ven los restos de mecanizado de las líneas a lo largo. Voy a limpiarlo un poco para que lo podáis ver mejor. Ahí se ve, veis que dentro del brillo hay una serie de líneas que no son las de esta pasada, que bueno, básicamente pues no es un acabado que sea lo mejor del mundo. A ver si consigo enseñaroslo, porque con este brillo es complicado. Ahí están esas líneas de los mecanizados y el acabado pulido encima de ese mecanizado. No es lo mejor del mundo, pero sí es cierto que ese acabado pulido va a hacer que quede más protegido la oxidación. Si os fijáis, la anilla queda un poco pillada cuando abres la hoja de corte, pero bueno, no es nada grave. Los pasadores que unen la navaja son de acero también. Vamos a ir a los usos del lomo, diríamos. Nos encontramos con un sacacorchos. Existió una versión de esta pieza del Alligator que sustituía al sacacorchos, que para mí es inútil en el monte, por un destornillador Phillips, que es bastante mejor idea que esto, la verdad. Pero esta es con la que me hice y no me hice con la segunda pieza, luego os explicaré por qué. Tiene un punzón que no posee ningún tipo de escariador, con un agujero para coser, que como punzón, pues bueno, no es lo mejor del mundo, pero pues, si lo necesitamos, ahí está. Hay punzones mucho mejores que este, la verdad. Y luego vamos a ir con el uso que le da nombre a la pieza, al Alligator, que es el alicate. Se extiende con un solo dedo, simplemente tienes que coger, tirar de esta palanca y veis que se extiende el mango, que posee dos usos en ese propio mango, que es un pelamangueras y un pelacables. Si seguimos tirando, extendemos totalmente el alicate y sale la cabeza, que está retenida también, en este caso por un muelle, ya lo veis. El alicate tiene unas puntas con un segrenado fino y la cuestión es que esas puntas, cuando presionas el alicate, no llegan a juntarse nunca. Es decir, no tienen muy buena precisión en cuanto al mecanizado se refiere. El dentado para tuercas, más grueso, funciona bien. Tiene un cortacables tipo yunque, que es este de aquí,
que tiene un corte realmente pobre y tampoco se puede hacer mucha fuerza con este tipo de mango que tiene, que como veis es una chapa replegada en forma de L. Y luego tiene un cortaalambres cruzado en la base, que se supone que es la parte más robusta para poder cortar alambre de mayor grosor que con esta sección, que es simplemente un cortacables. Bueno, pues este cortaalambres tipo cruzado también es bastante inútil. El mango es extremadamente incómodo y la verdad es que en cuanto a flexión, no es que flexe demasiado, pero sí es cierto que la fuerza que puedes hacer en esta palanquita no es mucha y que al final acabas llegando a doblar la palanca y cuando te pasa eso lo que suele suceder es que sobresale más todavía de la cacha y tienes que volver a doblarla un poco para que recupere su posición. Es un alicate muy pobre que ocupa muchísimo espacio dentro de la navaja y que, como veis, pues bueno, ocupa pues prácticamente toda la zona central de la navaja con un uso que realmente no funciona bien. Me da un poco de pena porque, por ejemplo, esta pieza es de dotación en algunos ejércitos como el portugués, o lo ha sido, y evidentemente pues que te den esto como navaja de dotación con este alicate que cuesta muchísimo cortar algo con él y para sujetar cosas tampoco es el mejor del mundo, pues evidentemente te deja un sabor de boca agridulce. Ese es el motivo por el que me pude hacer en un momento dado a muy buen precio con esta pieza, pero que jamás perseguí la que tenía el destornillador Phillips, porque ya esta me deja muy mal sabor de boca y no me da ninguna gana de adquirir otra más. Estoy seguro de que habrá gente que la tiene como pieza de colección y pues bueno, pues como pieza de colección o rareza dentro de la producción nacional puede llegar a tener interés, pero como navaja multiusos deja muchísimo que desear, la verdad. Sin más, una pieza que, como veis, evidentemente tiene un diseño, digamos que anticuado o vintage, con una propuesta que, sin ser mala, porque la idea en sí no es mala, una navaja multiusos que posea un alicate, pues me parece una idea buena, con un alicate de un tamaño generoso además, pero luego el grosor de materiales es el que veis, y aparte, sobre todo lo peor es el sistema de mango, que es muy finito, muy incómodo, y con el que no consigues transmitir bien la fuerza a ese alicate. Con ese sistema de doble engranaje que posee, es algo que no funciona bien. Y eso me ha pasado también con otras navajas multiusos, diríamos, que poseen un alicate. Hay veces que si tiene este sistema de replegado, pues bueno, simplemente esa transmisión de fuerza no es tan directa como puede serlo en una multiherramienta convencional o un alicate normal. Entonces, al final estas piezas son un interesante ejercicio de diseño, pero luego su utilidad queda muy reducida precisamente pues por intentar comprimir un alicate dentro de una navaja multiusos con ese sistema pues de despliegue que el mango arrastra a la cabeza y que luego una de las partes, que es esta, queda fijada en el muelle de retención y la otra es la que se mueve con el brazo una vez llegas a un punto en el que la palanca lo que hace es empujarlo. Ahí lo veis, que simplemente aquí tiene movilidad libre y llega un momento que hace contacto con la parte trasera del alicate y lo mueve. Esa transmisión de fuerza no es efectiva, simplemente. Entonces, toda la fuerza que tú haces en el mango parece como que se pierde. Y luego está el tema de los acabados, de los mecanizados de la cabeza, que evidentemente cuando las puntas no se juntan bien, porque no consigues atrapar un papel entre ellas, y luego el cortaalambres no funciona correctamente porque no puedes hacer una buena transmisión de fuerza, y el cortacables tampoco corta cable eléctrico siquiera, pues al final te encuentras con un alicate que sirve para sujetar alguna tuerca con no mucha fuerza, diríamos, y poco más. Y para eso, pues bueno, evidentemente hay opciones mucho mejores que esta. Sin más. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza, esta Alligator, con número de referencia 16004. Y nada más. Un saludo.